Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenase los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo, como hemos dicho, es el alma de la Iglesia, es el que la mueve, es el que la hace fecunda para que realice las obras de salvación que corresponden a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia sería un cascarón hueco, sería una organización puramente humana con sus virtudes y defectos. También ahora tiene virtudes y defectos, pero además de eso, como humana, tiene un poder divino, sobrenatural. Quiero subrayar, pues, que la Iglesia como organización humana, como todo lo humano, es buena y es mala. Como obra de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, es 100% confiable para lo que más importa en la vida, nuestra salvación. Por lo tanto, podemos confiar 100% en ella, siempre que nuestra confianza esté en aquello que Cristo ha depositado en ella para nuestra salvación. No en cosas humanas y mucho menos cosas discutibles o malas que tenemos los miembros de la Iglesia, incluyendo los pastores. Entonces hay que distinguir esos dos aspectos de la Iglesia. Decíamos que la Iglesia tiene 4 notas características: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Ninguna de las 4 puede faltar. Estas 4 notas hacen que la Iglesia Católica Apostólica, que tiene al Papa como pastor visible aquí en la tierra, sea la Iglesia que reproduce o en la cual está la Iglesia de Cristo. Hay otras iglesias que o les falta una cosa o les falta otra. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas les falta unidad, porque les falta ese centro de la unidad. Tienen muchos elementos de santidad, obviamente. El concilio reconoce que son iglesia de Cristo, aunque cismática, separada, porque aunque reconocen al Papa como obispo de Roma, no lo reconocen como obispo universal. Su palabra para ellos, pues, es la de cualquier obispo. Las iglesias nacidas de la Reforma protestante, el concilio no les llama iglesias, porque adolecen seriamente de estas 4 notas, pero sí les llama comunidades eclesiales, o sea, se acercan a ser lo que es la Iglesia, algo tienen de la Iglesia. Como les decía, en palabras de un Papa del siglo XX, Pío XI, los fragmentos arrancados o separados de una roca de oro son fragmentos de oro. Tienen mucho del oro que tiene la Iglesia, pero no son la Iglesia. Sin embargo,
son hermanos nuestros por el bautismo y debemos tender ellos y nosotros a la unidad plena que Cristo quiere. Esa unidad plena tiene que ser, como dijimos, de acuerdo con la nota de la unidad, 3 aspectos: la unidad de fe o la profesión de una misma fe, integral, porque cuando es una cosa pero la otra no, eso se llama herejía. Herejía significa selección, o sea, del conjunto de verdades reveladas por Cristo se niega alguna o algunas, incluso muy fundamentales. Entonces, para que haya una verdadera unión de todas las iglesias y comunidades eclesiales, en cuanto a unidad, debe haber profesión de la misma y única fe, celebración del culto divino a través de los sacramentos, reconocer los 7 sacramentos en toda su realidad, porque generalmente las iglesias de la Reforma lo reducen a 2: la Santa Cena, el bautismo y la Santa Cena. Pero incluso esos 2 sacramentos vaciados de su poder divino de comunicar la gracia, son simples símbolos y punto. O sea, por ejemplo, la Santa Cena, que le llaman, que nosotros le llamamos la misa, el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía, para ellos no se convierte el pan y el vino en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Para algunos, el bautismo mismo no es productor de gracia, es simplemente un símbolo de que yo quiero pertenecer a Cristo, pero no me hace pertenecer a Cristo. Curiosamente, los que se llaman bautistas, que por lo tanto deberían tener el bautismo como punto de referencia, para ellos el bautismo no es lo que para nosotros. No es un signo sagrado, eficaz, comunicador de la gracia. Es un simple símbolo, como puede ser una condecoración, un diploma que me acredita como miembro de esa comunidad, pero no un sacramento que me une a Cristo, que hace que yo reciba en mi vida los frutos de su muerte y resurrección, que me incorpore a la Santa Iglesia y que me haga hijo de Dios. Y la tercera nota es la sucesión apostólica. Solamente las iglesias ortodoxas y algunas iglesias cismáticas separadas de Roma tienen la sucesión apostólica. Ni los anglicanos siquiera, menos las demás iglesias protestantes. Además no les preocupa eso, no es un valor, sino si fue un valor para ellos lo buscarían. Les había hablado del movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es una serie de iniciativas que provienen desde el principio de la Iglesia, porque responden o son expresión del dolor que siente el católico al ver divisiones en el seno de la Iglesia. Y esas divisiones ya se veían desde el tiempo de los apóstoles. Se vieron en los primeros siglos en la Iglesia primitiva y se han visto siempre. Siempre hay gente que se separa del tronco de la Iglesia, pero alegando que ellos son la verdadera Iglesia. Pero las grandes rupturas, las más dolorosas, porque abarcaron una gran parte de la población del mundo cristiano e hicieron que la Iglesia de Roma perdiera grandes contingentes de cristianos, es la que sucedió en el siglo XI con los ortodoxos,
y en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Siempre ha habido intentos de volver a restablecer esa unidad, por ejemplo, con los ortodoxos en el Concilio de León en el siglo XIII y con el Concilio de Ferrara-Florencia en el siglo XV. Ha habido intentos de restablecer la unidad. Algunas iglesias, algunas comunidades de esas iglesias orientales sí han reconocido al Papa y se les llama iglesias uniatas, aunque los ortodoxos las ven con mucha desconfianza y mucho desprecio, porque para ellos son tránsfugas de sus iglesias que se pasaron a Roma. En el siglo XX fue cuando se recrudeció más este sentimiento de división entre los cristianos que contradecía el deseo y la orden de Cristo, expresada, por ejemplo, de una manera muy directa en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Por ejemplo, el versículo 21, donde Cristo ora a su Padre y le dice: Padre, que todos mis discípulos sean uno, estén unidos, como tú y yo somos uno. Y lo añade: para que el mundo crea. O sea, la unidad de los cristianos tiene que ver con la evangelización del mundo, porque la evangelización es llevar a Cristo a los que no lo conocen, para que lo reconozcan como su Salvador y se salven. Pero como ven los que no son cristianos, nos ven a los cristianos divididos, dicen: no vale la pena ser cristiano. O sea, damos un escándalo terrible al mundo, los que deberíamos dar un ejemplo de unidad. Esta división es especialmente dolorosa en el mundo protestante y por eso allí nació el actual, el moderno movimiento ecuménico en busca de unidad. Sin embargo, como ellos tienen una idea muy diferente de iglesia, en gran parte la meta para ellos de la unidad consiste en llevársela bien. Y así se fundó el Consejo Mundial de las Iglesias en 1948, en la que se reúnen como buenos amigos, cooperan, colaboran en muchos aspectos de servicio, de amor al prójimo, estudian diferencias de tipo dogmático, etcétera, pero no pretenden que haya una sola iglesia. Cada iglesia seguirá por separado. Nada más no deben pelearse, no deben dar un ejemplo, un escándalo de división. Para la Iglesia Católica no. La unidad de la Iglesia tiene que ser, repito, en base a esas tres cualidades. Unidad de fe en todo, porque ellos dicen: no, pues sí crees eso y no crees en esto y no crees en aquello, pero no, hay que llevársela bien. No, para la Iglesia Católica la fe, los artículos principales de la fe son no negociables. Tienen que ser confesados todos para ser católicos. Uno solo que se niegue nos hace que no seamos católicos. Entonces no puede haber unión verdadera con una iglesia que no confiesa todos los artículos del credo, por ejemplo. Al principio la Iglesia Católica no se unió al movimiento ecuménico y de hecho todavía no es miembro del Consejo Ecuménico de las Iglesias, pero sí colabora con él, y cada año se celebra en enero del 18 al 25 un octavario, o sea, 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Curiosamente, este octavario nació en 1907 como iniciativa de dos sacerdotes anglicanos, de dos ministros anglicanos, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra, con la intención de mover para que la Iglesia Católica y la Anglicana se volvieran a reunir. Finalmente, uno de ellos, el padre Paul Watson, que fundó dentro del anglicanismo una orden franciscana con el espíritu de San Francisco, se llaman franciscanos de la expiación por los pecados de la división, existe todavía y su finalidad es promover la unidad de los cristianos.
pero pronto el padre Watson se convirtió a la Iglesia Católica junto con todos sus religiosos y ahora es un orden católico, franciscanos de la expiación. Dentro de la Iglesia Católica también se dieron diferentes iniciativas para buscar la unidad de los cristianos, que culminaron en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que según la intención del Papa Juan XXIII tenía como finalidad presentar a los protestantes una iglesia renovada, una iglesia atractiva para que se acercaran a ella, y ahí nacieron también ciertas iniciativas de diálogo intereclesial. Por ejemplo, católicos y ortodoxos, católicos con anglicanos, anglicanos con los metodistas, luteranos y católicos, diálogo de altura, o sea, realizado por teólogos importantes de ambas iglesias para analizar los motivos de la división. Y esos diálogos han dado, pues no todos los frutos que quisiéramos, pero han dado muy buenos frutos. Finalmente el concilio publicó el decreto por la unidad de los cristianos, que es para nosotros pues el documento fundamental de cómo un católico debe entender el ecumenismo y cómo debe practicarlo. La causa de la unidad de los cristianos o el dolor por la división de los cristianos debe estar muy bien metido en el corazón de todo católico. No podemos ver con indiferencia la división que hay entre los cristianos y desgraciadamente también, a veces con mucha fuerza, la división aún dentro de la misma Iglesia Católica. Hoy estamos en una situación en que hay mucha división al interior de la Iglesia Católica. Como saben, algunos grupos que no estuvieron de acuerdo precisamente con el decreto de ecumenismo, con el decreto de la libertad religiosa, con la reforma litúrgica, se salieron de la Iglesia con la pretensión de ser ellos la verdadera Iglesia católica, apostólica y romana, y consideran unos al Papa como ilegítimo, otros sí lo consideran legítimo, pero no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II. Aquí los disidentes del Concilio Vaticano II se dividen grosso modo en dos partes, en dos clases. Los sedevacantistas, que son los que consideran que la sede papal está vacante, sedevacantistas, está vacante, o sea que no tiene titular, que los papas desde Juan XXIII hasta la fecha son ilegítimos, que no son verdaderos papas. Algunas de esas iglesias disidentes sedevacantistas se han atrevido a nombrar un papa, que a través de la historia de la iglesia se les llama antipapas, y así hay actualmente pues por lo menos entre 12 y 15 antipapas. Hay otros que no llegan a ese colmo, reconocen al Papa como verdadero vicario de Cristo, como Papa. Son, por ejemplo, la más importante de esas disidencias es la de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre. Ellos aquí tienen una capilla, en México tienen muchas iglesias, tienen muchos seguidores, pero ellos celebran la misa antigua porque dicen la nueva no les gusta, y algunos llegan a decir incluso que no es válida. Pero en la misa que ellos celebran piden por el Papa, y el Papa los ha apoyado. Y bueno, curiosamente el Papa Francisco, que es, podríamos decir, la antítesis de esta tendencia, más que Benedicto XVI, es el que más les ha dado concesiones. Por ejemplo, ha reconocido que pueden confesar válidamente, que pueden casar válidamente. Prácticamente por parte del Papa no ha quedado. Ellos son los que todavía no quieren integrarse o reintegrarse plenamente, porque sí están integrados, pero no plenamente en la Iglesia Católica.
una santa católica y apostólica. Ya decíamos que la apostolicidad consiste en primer lugar, en sentido más profundo, en conservar la misma fe predicada por los apóstoles, contenida en la tradición y en la Biblia, en ambas fuentes de la revelación, tradición y Biblia. Y de una manera más visible y física, la sucesión apostólica, que significa que los obispos actuales, que son cerca de 5,000 en todo el mundo, cada uno ha venido al episcopado por imposición de las manos en una larga cadena que viene desde los apóstoles. No hay registros para todos, para los que sí hay registros históricos es para los papas, pero como los papas generalmente, no siempre ni necesariamente, generalmente antes eran obispos, entonces quién sabe quién los ordenaría, pero como papas sí hay una cadena ininterrumpida de papas desde San Pedro. No existe ninguna organización mundial jerárquica ni civil, por ejemplo, que en 20 siglos tenga una sucesión ininterrumpida de cabezas, de jefes, como es el Papa. El Catecismo nos habla en el párrafo 4, los fieles de Cristo. Y entre los fieles de Cristo que formamos la Iglesia, distingue a 3 clases: la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. ¿Quiénes somos los fieles laicos? Todos. El Papa es un fiel, bueno, no laicos. Quise decir, ¿quiénes somos los fieles cristianos? Todos. El Papa es un fiel cristiano, el obispo, el párroco, los laicos, los religiosos, las religiosas, todos somos fieles cristianos. Y en ese sentido, gozamos de la misma dignidad original, otorgada por el bautismo. Puede ser que un sacerdote, un obispo, el papa tengan una dignidad especial por su ordenación destinada al servicio del pueblo. O sea que, como decía San Agustín a los fieles laicos de su diócesis, de su catedral, con ustedes yo soy cristiano, para ustedes yo soy obispo. El título de cristiano para mí es un título de honor, de gloria, de orgullo, en buen sentido. Mi título de obispo es un título de responsabilidad, porque estoy al servicio de ustedes. O sea, la autoridad en la Iglesia, como debía ser también en el ámbito civil, no debe entenderse como un privilegio ni un honor en primer lugar, sino como un servicio. El honor consiste precisamente en servir. Por eso, en una ocasión en que el patriarca de Constantinopla reclamaba para sí el título del primero de todos los obispos del mundo, el Papa San Gregorio dijo: yo soy el siervo de los siervos de Dios. O sea, yo soy el servidor de los servidores. Fíjense el 872. Por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, operan a la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos los bautizados, por su bautismo,
tenemos la misma dignidad, que consiste en ser hijos de Dios y otros Cristos, ungidos. Y esto lo dice ni más ni menos que el Código de Derecho Canónico, recogiendo la doctrina de la Iglesia, especialmente expresada en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia. Claro que los que ejercen un ministerio, especialmente los ministerios ordenados, que es nada más 3, el Papa no es un ministerio ordenado, el Papa es obispo, nada más son 3, obispos, presbíteros y diáconos. Son los 3 ministerios que se reciben por el sacramento del orden. ¿Qué cardenales, qué monseñores, qué patriarcas, qué papas? No, son 3 nada más, obispos, presbíteros y diáconos. Claro que entre todos los obispos, el Papa, que es obispo de Roma, tiene una preeminencia especial, pero no solo de honor, sino de jurisdicción, es decir, de autoridad sobre todas las iglesias y sobre todos los obispos. Entonces, cuando uno besa el anillo al Papa o al obispo, no lo está haciendo por esa persona, está reconociendo el honor que merece su ministerio dentro de la iglesia. Aunque esa persona como tal pudiera caerme muy mal o tenga yo muy mal concepto de ella, al besarle el anillo de obispo, yo estoy reconociendo la autoridad episcopal, que en este caso la tiene él, y a lo mejor no es tan santo, como la puede tener un obispo muy santo, como los hay, y los ha habido, miles y miles en la iglesia. Dentro de ese pueblo cristiano, regenerado por el bautismo, con la misma dignidad fundamental de bautizados, hay que distinguir diversos ministerios o servicios. Un ministerio significa servicio a los demás, ponerse al servicio de los demás. Pero hay en la iglesia diversos ministerios, pero unidad de misión. Todos están al servicio de una misma misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad para hacerlo. Recuerden que Cristo es Rey, sacerdote y profeta, que es la culminación de ese triple ministerio que había en Israel, de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Al venir Cristo se acabaron porque eran anuncio o profecía de Él. Cristo resume en su persona ese triple ministerio. Es nuestro Rey o Señor, le decimos más bien Señor, sumo sacerdote y verdadero y definitivo profeta, porque lo propio del profeta es comunicar al pueblo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y Cristo lo vino a hacer de una manera definitiva. Todo lo que yo he oído de mi Padre se lo he comunicado a ustedes. Bien, pero decíamos que por el bautismo uno se une a Cristo y recibe también ese triple ministerio que se ejerce de diferente manera en los que son nada más bautizados o en los que son además de bautizados ordenados por el sacramento del orden. También los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo
la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Los laicos, hombre y mujer, todos, por su bautismo, se han unido a Cristo, y con Cristo y en Cristo son también sacerdotes, reyes y profetas. Pero ese triple ministerio, en primer lugar como laicos, lo ejercen hacia el mundo en general, hacia la sociedad. También lo pueden ejercer al interior de la iglesia, como hay tantos ministerios, pero su vocación propia es ser testigos de Cristo, ser guías y modelos, ser santificadores del mundo a través de su trabajo, a través de su cultura, a través de su servicio político, sindical, etc. En su familia muy especialmente. En fin, en esos dos grupos, o sea, la jerarquía, los que tienen el ministerio ordenado, y los que tienen el sacerdocio o el ministerio bautismal, se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia. ¿Por qué en la Iglesia hay un ministerio eclesial? Yo diría, en primer lugar, que así como Cristo en la encarnación asumió lo que es la naturaleza humana y con todo lo que ella comporta, por ejemplo, su vocación social, o sea, todo ser humano es un individuo, pero llamado a formar sociedad con los demás. Nadie nace solo, nadie se cría solo, nadie vive solo. Simplemente revisen su vida, su misma persona, verán cómo son ustedes resultado de una serie interminable de aportaciones de mucha gente. Hasta el vestido que traemos, la comida que comemos. No es que uno haga todo para sí mismo. Estamos en una red tupida de comunicación, de beneficios, de servicios, de aportaciones. Eso es propio de la naturaleza humana, y Cristo, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, asumió eso. Pues bien, es propio de toda organización humana, de toda sociedad humana, o sea, de todo conjunto de humanos que se unen para buscar con más facilidad los bienes que necesitan para su desarrollo. Estoy hablando en un sentido puramente natural. También la Iglesia lo asume como propio. Cristo se lo dejó a su Iglesia. Entre otras cosas, ¿qué es necesario en una sociedad para que sea verdaderamente sociedad ordenada, productiva, que tenga los servicios necesarios para todos? ¿Qué se necesita? Se necesita una organización. Un cuerpo desorganizado no sirve para nada. Y entre esos aspectos de esa organización está lo que llamamos la autoridad. En toda organización, en toda sociedad humana hay una autoridad. Quiten la autoridad del municipio, del Estado, del país, pero no solo eso, del club al que pertenecemos, de la empresa en que trabajamos. Quiten la autoridad, alguien tiene que hacer cabeza, alguien tiene que hacer frente. Si no, ¿qué pasa? El caos. El caos, ¿no es cierto? Y entonces, aquellos mismos que reclamaban que se acabe la autoridad, al rato la andan pidiendo
para poder sobrevivir. Bueno, si eso es algo natural, la Iglesia participa también de lo natural, puesto que está formada por seres humanos. Necesita autoridad. Nada más que Jesús insistió mucho en que esa autoridad hay que entenderla como servicio para mantener la unidad de la sociedad, en este caso de la Iglesia, pero también de la sociedad civil. Él criticó a las autoridades civiles que entienden la autoridad como un despotismo, como un aprovechamiento en beneficio personal, a través del abuso de autoridad, a través de la corrupción, quedándose con todos los beneficios que puede, económicos, para él. Criticó eso. Dice, eso no debe ser ni en la Iglesia, ni siquiera en la sociedad civil, mucho menos en la Iglesia. En la Iglesia la autoridad está para servir, y si nos quedara alguna duda, él mismo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir, y a dar mi vida para redención de todos. Ustedes han visto, les dijo en la última cena cuando lavó los pies a sus discípulos, que los jefes de las naciones se aprovechan de ellas para su beneficio personal. Ustedes que me llaman a mí Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy, vean cómo es que yo ejerzo esa autoridad con ustedes, lavándoles los pies. Por eso, el gobernante en un país como en México es ¿han oído la palabrita? Mandatario. Y el presidente de la República se le llama el primer mandatario. Pero eso significa que ha recibido del pueblo un mandato para servir al pueblo. Eso significa. No que es el primero que manda, sino el que ha sido elegido para servir. Ejerce un mandato en una democracia dado a través del voto. Por tanto, a nadie se le deben subir los humos al ser autoridad. La autoridad es ante todo un servicio que requiere, que exige entrega total. Pues en la Iglesia, muchas veces, en la Iglesia la autoridad se ha contaminado con criterios mundanos que ni siquiera valen para la sociedad civil, mucho menos para la Iglesia, considerando a nuestras autoridades en la Iglesia como algo que están allí para ser honradas y no para servir. San Pablo Jesús dice la Lumen Gentium, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, para que progrese, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el pueblo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. O sea, la autoridad tiene que tener poder, porque si no tuviera poder no serviría de nada, nadie le haría caso. Pero en la Iglesia el poder que tiene la autoridad es para servir. Por ejemplo, el sacerdote tiene poder de perdonar los pecados. Y ahí se ve cómo ese poder no lo puede utilizar para sí mismo. Ni siquiera se puede perdonar sus propios pecados. Él tiene que confesarse con otro sacerdote. Aunque sea papa, tiene que confesarse con un sacerdote.
Ese poder que le dio Cristo a los apóstoles y ellos a los obispos y a los sacerdotes es poder de Cristo, de perdonar los pecados. Y ese poder es al servicio del pueblo de Dios. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Dice San Pablo en su carta a los Romanos, hablando de los que hay que predicar el Evangelio para que todos se salven. Pero ¿cómo van a creer en Cristo si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no se les predica, si no se les habla de Cristo? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí misma el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. Por lo tanto, no somos inventores de la verdad que predicamos, sino transmisores, con un poder dado para eso, para predicar la palabra. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, comunicada a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores. Esto supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él reciben la misión y la facultad, o sea, el poder sagrado, de actuar como si fueran el mismo Cristo. Este ministerio, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico, el sacramento del orden sacerdotal, que es, o del orden, porque los diáconos no son sacerdotes, son ministros ordenados, pero no sacerdotes. Pero sí reciben el diaconado por un sacramento. ¿Cómo andamos? El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiente de Cristo, que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente esclavos de Cristo, como dice Romanos, a imagen de Cristo, que libremente ha tomado para nosotros la forma de esclavo. Insiste mucho el catecismo, pues, en que los ministerios ordenados en la Iglesia son servicios humildes, entregados, que no deben ser pretexto para reclamar honores o riquezas, sino que es un servicio humilde, entregado a los demás para que se salven, a todos los miembros del pueblo de Dios. Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por la redención de todos. Y así el sacerdote, el obispo, el papa deben dar su vida diariamente al servicio de los demás. Como también los laicos ejercen su ministerio, su sacerdocio, su ministerio sirviendo, ¿verdad? En el mismo matrimonio, pues el esposo está al servicio de la esposa al servicio del esposo, los padres al servicio de los hijos deben estar al servicio de los padres, aunque esto solo se notará más cuando los padres sean ancianos, ¿verdad? Cuando paguen las que deben. Y toda la comunidad cristiana
debe concebirse a sí misma como una comunidad de servicio. Y así han brotado en la Iglesia, y no solo por iniciativa de sacerdotes o religiosos, sino de laicos, muchísimas veces de laicos, la mayor parte de las veces yo creo que de laicos, esos servicios a la comunidad, como son servicio a los pobres, enseñanza a los niños, a los que no saben, etc. Tantas obras de bondad, de servicio que hay en la Iglesia desde siempre. No estamos hablando del siglo XXI, en todos los siglos. Cuando el cristiano asume su semejanza con Cristo, asume en ella el carácter de siervo con el que Cristo se presentó. Y en ese caso el ministerio ordenado pues va por ahí. Todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis bajo la dirección del obispo. O sea, todo esto quiere decir que hay organización. Los obispos están organizados en un colegio, no como el colegio Patria, el colegio Glandorf, el colegio no. Aquí se refiere a, así como el colegio de abogados, de ingenieros, o sea, una organización que los organice, que los una para beneficio de ellos mismos y para servir mejor a la sociedad. El colegio episcopal tiene como su cabeza al Papa. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y dirigido, eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de ese colegio. ¿Qué dijo Jesús? Estoy fundando mi iglesia, formada por todos los que crean en mí, que se unan en esa misma fe, en ese mismo culto, pero ¿qué falta para eso? Tengo que darles un gobierno. Y entonces eligió a los apóstoles para que gobernaran las comunidades que iban a ir surgiendo. Pero ¿qué dijo? Si esas comunidades, si esos obispos, esos apóstoles, no tienen una cabeza, se van a disgregar. Tienen que tener una cabeza. Y esa cabeza va a ser uno de ellos. Y escogió a Pedro. ¿Por qué lo escogió? Pues porque él quiso. ¿Era el mejor Pedro? Pues no, a lo mejor no. Ni el más santo, ni el más listo, pero a él lo escogió. Y le dio la autoridad sobre los demás apóstoles. Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, hay multitud de testimonios de la preeminencia de Pedro. Por ejemplo, en las listas de apóstoles siempre se lo nombra primero a él. Pero hay 2 pasajes o 3 en que aparece clara la voluntad de Cristo respecto a Pedro. Cuando le dijo, tú eres Pedro, porque él era Simón, ¿te acuerdas? No se llama Pedro. Dijo, tú eres piedra, Simón, tú eres la piedra o la roca sobre la cual voy a fundar mi iglesia, porque tú has dado la confesión verdadera acerca de mí, que nunca se separará de ti. O sea, la confesión correcta acerca de Cristo es una garantía y un privilegio de Pedro y de los sucesores de Pedro. Y aunque Pedro después se olvidó de todo eso y por cobardía traicionó a Jesús cuando lo aprendieron, hasta que cantó el gallo, se dio cuenta y se arrepintió,
Después, todo cohibido se presenta ante Jesús resucitado pensando que le va a quitar esa autoridad que le dio sobre los demás apóstoles, y al contrario, Jesús se la reafirma. Pedro, he rogado por ti. Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que una vez de regreso a la fidelidad, confirmes a tus hermanos en la fe. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por 3 veces se lo dijo, como para borrar la triple negación de Pedro. Entonces, ahí vemos cómo Jesús, con una lógica humana y un poder divino, le da a esa iglesia que él convoca, basada en el reconocimiento de él como Salvador, Hijo de Dios, le da una autoridad, que son todos los apóstoles, y a todos los apóstoles les da una autoridad que es Pedro. Y así la autoridad hoy en la iglesia se ejerce por todos los obispos del mundo, que tienen 2 atribuciones, 2 competencias: ser la autoridad en su propia diócesis y, junto con los demás obispos unidos al Papa, ser la autoridad de toda la Iglesia universal. Cada obispo en la diócesis no es que sea un sucesor o que esté, como diríamos, dependa en su ministerio del Papa. Depende del Papa en el sentido de una disciplina, de un orden, pero su autoridad le viene directamente de Cristo, Y cada iglesia particular es como una iglesia católica de todo el mundo, porque allí se expresan esas notas características de la iglesia universal, de toda la iglesia, en cada iglesia particular. Cuando hablamos de iglesia particular, estamos hablando de las diócesis, como llamamos nosotros en el rito occidental a las diócesis. Las iglesias particulares vecinas, o sea, las diócesis de cultura homogénea, más o menos, constituyen provincias eclesiásticas. Por ejemplo, en México, todo México está dividido en diócesis. O sea, no hay un centímetro cuadrado del territorio mexicano que no pertenezca a una diócesis. No hay un centímetro cuadrado, ni un solo individuo católico que no pertenezca a alguna diócesis. Esos son diócesis y el pastor propio es el obispo. Pero los obispos de la región se unen en lo que se llama una provincia eclesiástica o arzobispado. Por ejemplo, no sé si alguien fue a mi conferencia sobre el seminario, ahí le explicaba que cuando llegaron los primeros cristianos a lo que hoy es el territorio de Chihuahua, esta parte pertenecía a la diócesis de Guadalajara, que fue fundada en 1548, y aquí llegaron como en 1560, entre 1560 y 70, allá por Santa Bárbara. Bueno, pues esas comunidades cristianas, esos sacerdotes que atendían esas comunidades, pertenecían al obispado de Guadalajara. Como estaba tan lejos, finalmente se fundó un obispado en Durango en 1620. Y entonces lo que hoy es el estado de Chihuahua, que no existía como tal, pero sí existía el terreno y la población, pertenecía al obispado de Durango. Desde 1620
hasta 1891. Es decir, todo el resto del siglo, 80 años del siglo XVII, 100 años del siglo XVIII y 91 años del siglo XIX. En todos esos años, casi 3 siglos, Chihuahua, las poblaciones que comenzaron a nacer, crecer y desarrollarse aquí, incluyendo la ciudad de Chihuahua de 1709, pertenecían a Durango, o sea, tenían como autoridad eclesiástica al obispo de Durango. Después, en 1891, el obispado de Durango fue elevado a la categoría de arzobispado y su obispo de arzobispo, y el arzobispo dirige, coordina, encabeza una provincia eclesiástica con un determinado número de diócesis que se llaman sufragáneas. Las diócesis sufragáneas, al comenzar en el estado de Durango, en el obispado de Durango, cuando se hizo arzobispado, eran Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California. Después, en 1950, Chihuahua se hizo arzobispado, porque cuando fue diócesis Chihuahua era todo el estado de Chihuahua, que tenía pocos habitantes, unos 300,000 y 245,000 kilómetros cuadrados más o menos, no me acuerdo bien exacto. Todo eso era una diócesis, pero a medida que ha crecido la población, pues se han creado 6 diócesis, incluyendo Chihuahua, que es arzobispado. El arzobispo es el que de alguna manera tiene cierta atribución o ciertas atribuciones con los demás obispos de la provincia, pero no autoridad directa sobre ellos, sobre las diócesis, sino ciertas facultades bien definidas por el derecho canónico. De manera que ahora Chihuahua es una provincia eclesiástica y todas sus diócesis, que son Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc Madera, comenzó en Madrid, luego pasaba por Cuauhtémoc, comenzó en Sisovichis, pasó a Huachochi y Parral, son sufragáneas de la arquidiócesis de Chihuahua. Pero no quiere decir que el arzobispo de Chihuahua tenga autoridad directa en esas diócesis. Tiene ciertas facultades nada más. Por ejemplo, cuando falla un obispo de esas diócesis, él toma su lugar, o sea, suple, convoca para ciertos planes comunes, etc. Todo está bien definido por el derecho canónico. Claro que esas son cosas que pueden cambiar, son instituciones humanas. La que no es institución humana es el obispo y la diócesis o el pueblo que le está encomendado. Y los sacerdotes y los diáconos forman su colegio de diáconos y su colegio presbiteral, que son como los que auxilian al obispo en su tarea de evangelizar a toda la diócesis. Los obispos, incluyendo el Papa que es obispo, tienen la triple misión de enseñar, que le corresponde como profeta, de santificar, que le corresponde como sacerdote, y de gobernar, que le corresponde como la función regia. Rey, pues ahora nos trae la imagen de un señor con corona y todo eso, ¿no? El rey es el que rige, y regir significa gobernar, de manera que el rey es el que gobierna, tanto en la sociedad civil como en la iglesia. La función regia es la función de gobernar. El obispo
tiene esa triple misión de ser el maestro de la fe, el sumo sacerdote, del cual dependen todos los sacramentos y los sacerdotes, y de gobernar. Él organiza y lleva adelante por buen camino a la diócesis. La próxima vez vamos a ver cuáles son las características de los laicos. Ahorita nos hemos detenido más en las características de la jerarquía. Jerarquía que significa autoridad. Bien, pues